Hola queridos amigos, hoy como todas las semanas queremos darles una calurosa y efusiva bienvenida a nuestro programa Colombia Horizontal Viviendo Vertical, que como cada semana viene planteando temas importantes para que las copropiedades sigan mejorando no solamente su estándar en la calidad de vida, sino que además protejan el patrimonio que tienen en común con los demás copropietarios y que fuera de eso pues ayuden a que todos los miembros de esa comunidad tengan una mejor calidad de vida. En esta ocasión queremos volver sobre un tema que es no solamente porque está en boga, sino porque es un tema vital que nos ayudará pues a mantener unos estándares de calidad de vida importantes y que están relacionados con el medio ambiente. Como el medio ambiente es un tema tan grande, hoy vamos a dedicarnos a un tema fundamental dentro de ese tema, es decir, a un subtema que tiene que ver con la economía circular, debido a que eso nos va a proporcionar algunas mejoras en el mantenimiento no solamente de nuestros bienes como tal, sino que nos afectará muchísimo menos en la medida en que nosotros podamos ser proactivos con el manejo del medio ambiente. En esta ocasión nos está acompañando, o me acompaña en esta ocasión, Alexander Leiva, es el director del área de residuos de AMA, que es una empresa de servicios públicos domiciliarios que tiene una ruta selectiva muy interesante y que quisiéramos entonces, para entrar en materia, Alexander, además de darte las gracias por estar en nuestro programa, hablar de algunos tópicos que son vitales, no solamente para la comunidad, sino para el administrador, que al fin es la persona que tiene que responder por la tranquilidad, por los beneficios para la comunidad. Cuéntanos entonces qué es AMA y qué es este tema de la economía circular. Muchas gracias por la invitación, un saludo para todos. AMA, Arquitectura Moderna Ambiental, somos una empresa de servicios públicos enfocada en prestar servicios a nuestros clientes en temas ambientales, de ruta selectiva, de manejo de residuos, ¿sí? Y de el desarrollo y la implementación de proyectos de ambientales, de gestión ambiental. En esta ocasión, pues atendiendo la invitación que ustedes nos hacen, vamos a hablar pues un poco acerca de la economía circular, que es uno de nuestros pilares como empresa, como principio, que pretendemos nosotros desarrollar con las organizaciones. ¿Qué es la economía circular? ¿De qué se trata eso? ¿De dónde viene? Bueno, la economía circular es una tendencia mundial, muchos países la han adoptado. Colombia es uno de los países pioneros en Latinoamérica de implementar esa estrategia, el gobierno la ha adoptado y lo que pretende es maximizar el uso de los recursos naturales para generar valor en toda la cadena de producción, ¿sí? y desarrollar y aumentar la rentabilidad y competitividad de las organizaciones. Esto con el fin de generar desarrollo, de generar nuevos modelos de negocio basados en este principio circular. O sea que cuando estamos hablando de economía circular estamos hablando de todo el proceso desde la producción hasta el residuo y reinventar cómo poner de manera funcional en el sistema el residuo. Exactamente, es un concepto que se ha venido adoptando debido a la necesidad y al desgaste y al deterioro de los recursos naturales. Lo que llamábamos antes de la cuna a la tumba, ¿sí? Que era la extracción de los recursos naturales para la fabricación o el procesamiento de materias primas, la fabricación de productos o prestación de servicios y la disposición del consumidor de esos productos, ¿sí? Que terminaban en un botadero. Ahora, con el enfoque o con este principio de economía circular, lo que buscamos es cerrar los ciclos de esos materiales. Entonces lo que hacemos es aprovechar los materiales de la cuna a la cuna, darles un valor, o sea, generarles un valor a esos desperdicios, residuos, pero no solo al final, sino a través de toda la cadena de producción en la fabricación de estos productos y en la prestación de estos servicios. Ok, cuando tú me estás hablando de esto, entonces necesariamente estamos hablando de un tema y es que
desaparezcan los botaderos de basura y entonces aparezcan las empresas, no tal vez recicladoras, yo no sé si es el término, sino de hacerle el reuso o la reingeniería de esos productos para que sirvan para otras cosas. Exactamente, pero no es solo ese aspecto, no es solo aprovechar los residuos cuando se consumen o cuando los productos o el servicio llega al final de su vida útil, sino desde la extracción hasta la disposición de esos elementos, darles un manejo adecuado. Les voy a compartir un ejemplo. Uno adquiere un producto, por ejemplo un lapicero está hecho de plástico, ¿sí? Y lo que uno hace es utilizarlo y desperdiciarlo o disponerlo en la caneca de basura, sin tener en cuenta que esos materiales de los cuales están hechos ese producto, se pueden reincorporar otra vez a la cadena productiva. Hablamos de ese aspecto. Otro aspecto también podría ser el fortalecimiento, por ejemplo, de los proveedores. A una empresa o una organización, por ejemplo, le interesa que sus proveedores sean competitivos, que le presten una solución a los procesos. Entonces también es fortalecer esos procesos. ¿A través de qué? De la innovación, de las tecnologías, de reducir el consumo de algunos materiales, de sustituir algunas materias o algunos elementos peligrosos en la cadena de valor por otros más amigables con el medio ambiente. Y al final de eso, implementar un modelo de negocio. ¿Qué tal que yo les dijera a ustedes que el desperdicio del lapicero, si lo disponemos o lo separamos adecuadamente, se pueda generar una oportunidad de un nuevo negocio? De pronto alguien que aproveche esos elementos para reincorporarlos a la cadena de valor o hacer uso de esos desperdicios para reutilizarlos, reciclarlos en otros procesos que otras organizaciones lo puedan estar requiriendo. Es cerrar los ciclos de esos materiales. Cuando tú estás hablando de eso, estamos hablando entonces de que en el uso es cambiar paradigmas, porque el hombre era depredador de la naturaleza, depredador de todo el medio donde se desenvolvía, y ahora tenemos que absorber una conciencia diferente que nos permita entender que inclusive los materiales, así sean plásticos o cualquier tema, no se puede contaminar con los lixiviados, por ejemplo. Exactamente, es evitar que esos manejos de esos materiales inadecuadamente, o el manejo inadecuado que se le realizan a esos materiales, ya no los hagamos, sino que hagamos una manipulación o un manejo más inteligente, más innovador en este aspecto. No solo de los materiales, no pensemos tanto en el residuo como tal, sino en la oportunidad que hay en todo el proceso de la cadena productiva de generar valor en cada eslabón. Entonces estamos hablando del uso de materiales, el consumo de energía, el residuo dentro de los procesos que se puedan reutilizar para fabricar nuevamente esos productos, la reingeniería también. Entonces esto va acompañado de muchos elementos y eso al final va a impactar a la sociedad o a nosotros como consumidores y como demandantes de esos servicios ambientales, unos beneficios que pueden ser, que se pueden ver reflejados en la parte económica, en la parte del desarrollo, en la parte de generación de empleo por nuevas oportunidades de negocios, como tal. Por ejemplo, lo que ustedes estaban hablando acerca de las rutas selectivas. Allí hay un nuevo modelo de negocio que se genera a partir de la recuperación de los residuos que generamos nosotros en nuestros hogares. Limpios, ¿no? Exactamente, limpios y bien separados. Ok, yo en varios escenarios he escuchado diferentes personas de AMA hablando de cambio de paradigmas en los sistemas de producción. ¿Qué podemos hacer? Porque una cosa es decir que se necesita el cambio de paradigma, que la realidad lo está demostrando que es una verdad de apuño. ¿Cómo hacerlo? Bueno, allí entra un factor fundamental, que es la parte de la conciencia y la educación que nosotros como consumidores debemos de tener. Hoy en día el consumidor tiene un criterio diferente al de hace unos años. Ahora las personas y sobre todo estas generaciones, estas nuevas generaciones ya tienen un criterio muy claro cuando adquieren un producto, cuando adquieren un servicio. Entonces se deciden por adquirir productos o adquirir servicios que en sus procesos utilicen elementos no contaminantes o que utilicen materias primas amigables con el medio ambiente, que no generen desperdicios, que sean productos fabricados con 0 emisiones a la atmósfera, que sean productos que el agua en sus procesos se haya aprovechado o recirculado en esos procesos de fabricación o la prestación del servicio. Entonces hay un criterio que nos puede favorecer en un futuro
digámoslo, o en un corto, mediano plazo, en que el consumidor ya tiene conciencia de cuando adquiere un producto, sí, revisa las etiquetas, revisa la procedencia, inclusive de dónde fue fabricado ese producto, para tener claro qué se puede hacer con esos materiales al final de su vida útil. Y es un criterio que nos favorece, ¿sí? para el manejo y el aprovechamiento, pues, de estos materiales. Ahora las personas tienen más conciencia en la parte ambiental, saben que hay un deterioro hasta irreversible de los recursos naturales, y sabemos que eso a un corto plazo, si no hacemos o tomamos acciones, va a afectar nuestra salud. Entonces es muy importante el tema de la educación, el tema de que tomemos conciencia de los productos que adquirimos, que estén elaborados con materiales aprovechables, reciclables, que al final de su vida útil esos elementos de esos productos o de esos servicios se puedan volver a reincorporar a los ciclos productivos, es cerrar los ciclos. En eso nos estamos enfocando, en adelantar proyectos, propuestas con varios sectores de la economía, para apoyarlos y que ser aliados en esas estrategias de economía circular que puedan implementar esas nuevas organizaciones para mejorar su competitividad, que sean rentables y que en el tiempo permanezcan sostenibles. Eso es lo que buscamos nosotros. Bueno, muy bien. Yo creo que estás explicando bastante bien y bastante asequible a todas las personas que no somos ambientalistas, pero que podemos tener un concepto muy cercano a lo que es. Cuando ustedes hablan de la fundamentación como a manera de un ciclo que se puede cerrar con una conclusión de lo que es el fundamento de este ciclo, ¿qué pudiéramos decirle a los administradores para que tengan absolutamente claro cuál es el fundamento general en los cuales, o los pilares en los cuales se ancla este tema de la economía circular y el papel de ellos, por supuesto, dentro de este proceso? Bueno, es importante que tengan en cuenta que todos estos elementos es para la toma de decisiones. Colombia es un país pionero en la política ambiental, tenemos mucha normatividad en muchos aspectos, en aire, en agua, en bosques, en biodiversidad, en residuos, en suelos. Hay una normatividad muy fuerte. El gobierno nacional, a través de la estrategia de economía circular que viene implementando y que quiere que las organizaciones tomemos esto como algo estratégico para el crecimiento y desarrollo, pues, de la economía nacional, porque vamos a darle un aporte a la economía, ¿sí? Implementando estas estrategias, es que tengan un criterio claro que si es una toma de decisiones, entonces hay que saber cómo enfocarlo. Por ejemplo, pues en las organizaciones de propiedades horizontales es importante tener en cuenta aspectos relacionados a los impactos ambientales que podemos estar generando y de otros desarrollos. Por ejemplo, el tema de residuos, hay una normatividad ya muy clara que establece, pues, que tienen que tener su plan de gestión de residuos, hay que hacer la separación en la fuente, hay que entregarlo a un prestador de servicio autorizado. Sí, hay que medir el nivel de impacto. Exactamente, y hay que medir el nivel de impacto. Entonces, lo que se trata es de fortalecer y hacer alianzas para que los administradores puedan tomar decisiones referente a eso, no solo en el tema de residuos, en el tema de consumo de energía, en el tema del aprovechamiento del agua o la recirculación o la circulación del agua que utilizan las unidades residenciales o los condominios, si en el tema paisajístico, por ejemplo, si todos estos temas encaminados a cerrar ciclos de los productos o del ciclo de vida, se ve reflejado en que el entorno se va a ver mejor, ¿sí? En que vamos a tener un bienestar en la copropiedad. ¿Cómo podemos...? Perdóname, porque este es un marco muy importante que no puede pasar desapercibido frente a todo lo que tú estás hablando. ¿Cómo puede contribuir la copropiedad, cada uno de esos pequeños epicentros de desarrollo que impactan tantísimo en la gente? ¿Cómo pueden contribuir? Y es un tema dirigido a nuestros administradores, que al final son los paganinis de todo lo que pasa dentro de la copropiedad, para que ellos tengan elementos, herramientas con los cuales hacer ese proceso, participar dentro de ese proceso envolvente que requiere el país, que es la economía circular. Bueno, primero que todo se requiere un compromiso. Sí, esto no funciona si no hay un compromiso serio por parte, pues, de las personas que toman las decisiones en estas organizaciones. Entonces, primero, lo fundamental es un compromiso. Segundo, es un trabajo interdisciplinario
con los actores que se involucran en el funcionamiento de esta organización. Estamos hablando de las empresas de servicios públicos, de los que nos proveen el servicio de energía, gas, electricidad, de los que hacen el manejo de la parte paisajística, de los jardines. Controles de mantenimiento a todo el sistema. Exactamente, de el mantenimiento de los equipos, de la dotación, de la infraestructura. Ajá. Entonces, ¿cómo podemos nosotros articular eso? Es crear alianzas. Entonces, si buscamos es, primero, el compromiso y segundo es que los proveedores de esos servicios, ¿cierto?, también se integren a este tema de la economía circular. Voy a darles un ejemplo. Hay una empresa aquí en el Valle del Cauca, en el sector pues, de producción de papel, que en sus equipos utilizan aceites, ¿sí? En sus equipos de producción, en las calderas, en los molinos. Ellos anteriormente hacían el cambio de los aceites hidráulicos de esos equipos con personal propio, entonces corrían el riesgo o se presentaba la situación de mayor generación de residuos, de un manejo inadecuado de las materias primas, de contaminación de los equipos. Lo que hace la falta de conocimiento. Exactamente. Allí hay una oportunidad de negocio para alguien que se le ocurrió, ¿sí?, montar un negocio, una idea de negocio para darle solución a ese problema, se fortaleció como proveedor y ahora le provee un servicio que lo que hace es sacar el aceite de los equipos, descontaminarlo con un aparato o con un equipo especializado y reincorporar ese aceite limpio a los equipos, como una especie de diálisis. Allí es donde yo puntualizo el tema de que hay que fortalecer a los proveedores en este tema de la economía circular, buscando innovación, desarrollo. Hay muchos casos que podemos encontrar en el mundo de economía circular o que tienen este enfoque como principio. Por ejemplo, ahorita se utilizan drones en los cultivos, ¿sí?, para verificar la eficiencia del cultivo, verificar el estado del suelo, el estado de las cosechas, se utilizan también para fumigar. Entonces se han reducido un riesgo y se han reducido costos y más bien se ha mejorado la eficiencia de un proceso el cual permite el desarrollo de esa actividad que genere más, o sea, volverla más competitiva. Y obviamente eso se va a traducir en una rentabilidad, en mayores ingresos, ¿cierto?, en mayores eficiencias, en ahorros, que es lo que nosotros queremos pues también que vean como algo importante en implementar estas estrategias o estos modelos que permiten hacer un uso adecuado de los recursos o un uso inteligente de los recursos. Tú has tocado un tema aquí muy importante que es la rentabilidad. Nosotros sabemos que la propiedad horizontal es una sociedad de personas y que como sociedad de personas vive el aporte para el mantenimiento de los bienes, vive el aporte de cada uno de los propietarios de acuerdo con su índice de participación en el presupuestal determinado por el coeficiente de construcción. Pero hay una cosa muy importante y es que realmente nosotros podemos demostrar que la rentabilidad no es solamente un tema productivo, sino que es un tema que permite desde la propiedad horizontal garantizar que cuando hayan las tragedias de la naturaleza, como hemos tenido un proceso de menos impactante de manera negativa en el ambiente, pues vamos a tener menos inundaciones, menos problemas graves que resolver frente a las catástrofes. Habrá más prevención y por lo tanto pues la rentabilidad se traduce en que la persona tendrá un mejor modelo de calidad de vida, pero adicionalmente no le va a tocar salir a vivir en una carpa, en una escuela pública, va a tener su posibilidad de casa, porque en eso hay que hacer muchísimo énfasis, porque la gente piensa que en los modelos productivos solamente es donde se tiene rentabilidad, y yo creo que la rentabilidad mirada desde este escenario rompe un poco el paradigma, porque la riqueza también viene por lo que uno deja de gastarse de manera compleja cuando tiene que solucionar un problema grave. Exactamente, acabas de tocar dos puntos muy importantes. El primero es que la economía circular, el objetivo de la economía circular es maximizar y darle valor agregado a esos procesos. No excluye si una organización es industrial, si es manufacturera o si es de servicios, nos incluye a todos. De hecho, el principio de circularidad lo podemos implementar nosotros en nuestras casas y en nuestra vida diaria. Eso es un principio, digámoslo, pues que aplicable a cualquier tipo de organización, desde servicios, desde propiedad horizontal, desde los colegios, por ejemplo, las instituciones educativas, el gobierno, la industria como tal, el sector agrícola, el sector de servicios, de salud, a cualquier sector
puede llegar el concepto de economía circular. Lo otro que mencionas en el tema de que darle valor a las propiedades en cuanto a cuidar el estado pues de la propiedad, porque eso le va a garantizar al propietario que no va a perder valor su inmueble, es que desde las propiedades horizontales se pueden implementar procesos como por ejemplo el ahorro de energía a través o aprovechar las energías renovables como los paneles solares. Mantenimientos de edificaciones. Exactamente, el uso por ejemplo de materiales amigables con el medio ambiente, pinturas que no sean tóxicas, crear jardines colgantes por ejemplo. Le estoy dando ideas de varias propuestas o varias ideas innovadoras que se pueden desarrollar en ese tema de la economía circular. De hecho, hay empresas especializadas que se encargan por ejemplo de implementar sistemas de recirculación de agua dentro de los condominios, por ejemplo para el riego de los jardines, para el uso del aseo de las áreas comunes. Sí, allí lo que es importante es fortalecer todos esos procesos sin importar el tipo de organización que sea. Bueno, como venimos hablando precisamente de este tema tan importante, también tenemos que conocer, en primer lugar, si tenemos casos exitosos en Colombia de este tema de economía circular, que me parece que vale la pena comentarle a nuestra audiencia. Y la otra pregunta sería, muy importante, es el reto de nuestro Estado, que Colombia ha suscrito, y bueno, y de hecho nosotros somos el segundo país que más legisla en el mundo. La legislación la tenemos toda, pero ¿qué hacer con una comunidad que no aplica la ley? Bueno, ejemplos, podemos poner el ejemplo de los proyectos que nosotros venimos adelantando en el tema de economía circular. Nosotros prestamos un servicio como gestores de residuos de construcción y demolición y hacemos el aprovechamiento de esos residuos a partir de la disposición final en la recuperación y reconformación de suelos. En el sector, en el municipio de Candelaria hay zonas afectadas por el uso inadecuado de materiales de construcción o de materias primas para la fabricación de algunos elementos de construcción como ladrillos. Y esto ha dejado unos pasivos ambientales. En nuestra propuesta de valor y lo que le ofrecemos a nuestros clientes es el aprovechamiento de los residuos como escombros, tierras, residuos pétreos, para hacer la reconformación y nivelación de esos terrenos, los cuales los propietarios pues tienen un pasivo ambiental, y lo que hacemos nosotros es, a partir de un tema de disposición final, convertimos eso en un tema de aprovechamiento y cerramos el ciclo de ese producto. Y le entregamos al dueño del predio un terreno conformado para que él pueda utilizar unas actividades constructivas, de recreo, de cultivos, etcétera, y le estamos dando un valor a ese predio, valor que no puede darse ahora porque pues tiene un pasivo ambiental, el cual él no puede hacer uso plenamente de su predio. Ese es un ejemplo claro de economía circular. Álvaro, perdóname la interrupción porque me parece algo muy importante que no se me vaya de este momento. Y es lo siguiente: cuando estamos hablando de un pasivo ambiental, para mí eso es un mundo de cosas. Entonces el reto sería entonces empezar a trabajar en la disminución o en la liquidación total de ese pasivo. ¿Es a lo que tenemos que orientar nuestras actividades? Ese es el propósito final del principio de economía circular, okay. Evitar que nos llenemos de pasivos ambientales. El caso puntual del pasivo ambiental son los rellenos sanitarios. Los rellenos sanitarios son un pasivo ambiental, ¿sí? Todos los días generamos residuos de nuestras actividades diarias, las cuales las empresas de aseo hacen la recolección y los llevan a un relleno sanitario. Allá en el relleno sanitario se quedan enterrados los residuos, o como comúnmente lo llamamos la basura, que ya el término basura no lo utilizamos, sino que utilizamos el término residuo, porque un residuo se puede aprovechar. El enfoque o el principio de economía circular es aprovechar al máximo todos esos elementos antes que lleguen a un relleno sanitario, el cual genere impactos ambientales, ¿sí? De transformación del paisaje, modificación, destrucción del hábitat de algunas especies, contaminación del suelo, del agua, etcétera, y evitar que lleguen allá y más bien alargar la vida útil de los rellenos que contamos actualmente y evitar esos pasivos ambientales. Eso a futuro, ¿qué nos puede ocasionar?
problemas de salud, deterioro de los recursos naturales, y eso es lo que busca la economía circular, que esos elementos, en vez de llegar a un relleno sanitario, se reincorporen otra vez a los ciclos productivos. Entonces, a manera de conclusión, podríamos decir que los pasivos, el tratamiento, las actividades que pretendan minimizar ese impacto grandísimo que estamos generando con esos pasivos ambientales, tiene que ser digamos, el deber ser de nuestros administradores, y en ese sentido tenemos que iniciar ese proceso de medioambiental que tenemos que hacer con nuestras comunidades. Bueno, se nos ha agotado el tiempo, esperamos que este tema les haya servido. Para nosotros es muy importante contar con ustedes. Por favor, escríbanos, cuéntenos acerca de si estos programas les están pareciendo interesantes, si tienen, si quieren que se profundice más en estos temas para poderlos ayudar. Hasta una próxima oportunidad, y le damos las gracias a nuestro invitado de hoy. Buenas tardes. Hasta luego. En cada paso, en cada día, la vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de 3 décadas comprometidos con el bienestar para tus pies.